Se nos pide resolver la ecuación diferencial de y de x igual a y sobre 2x más x al cuadrado sobre 2y. Esta ecuación diferencial pertenece al conjunto de ecuaciones diferenciales que se escriben de la siguiente forma: dy dx más px. Esto significa que es una función de x por y igual a f en x, que también es una función diferente, no tiene por qué ser igual a esta función, que también es una función de x, por y a la n. Es decir, tiene que estar escrita de esta forma. Este tipo de ecuación se conoce como ecuación de Bernoulli y tiene una forma específica de resolverse, que es como sigue. Primero vamos a pasar este factor que está en este miembro para el otro miembro dividiendo, es decir, vamos a pasar dividiendo, es decir, vamos a dividir cada uno de los términos de este miembro, vamos a dividirlo por y a la n. Por lo tanto, el primer término sobre y a la n es 1 sobre y a la n dy dx más p en x, y ahora sería y sobre y a la n, es decir, dividiendo ese factor entre y a la n, es igual a f en x, solamente porque y a la n se simplifica, ¿sí? O lo que es lo mismo, pueden verlo como que pasaron este y a la n dividiendo completamente para este miembro. Entonces, ahora vamos a efectuar esta fracción, es decir, tenemos y arriba y tenemos n veces ny multiplicándose en el denominador. Por lo tanto, una de las n de las y que están multiplicándose en el denominador se simplifica con esta y, quedando como 1 sobre y a la n dy dx más p en x. Entonces, si esta y se simplifica con una de las que está en el denominador, entonces en el denominador quedarían n-1y. Entonces, esto sería 1 sobre y a la n-1, son n-1y, es igual a f en x. Y ahora, pasando este denominador para el numerador, solo hay que cambiarle el signo a su exponente. Por lo tanto, quedaría que es 1 sobre y a la n para este término, dy dx más p en x. Y ahora sí, vamos a cambiarle el signo a ese exponente. Por lo tanto, quedaría y a la menos, es decir, n le cambiamos el signo, quedaría como menos n, y a menos 1 también le cambiamos el signo, por lo tanto quedaría más 1, y ya queda en el numerador, es igual a f en x. Ahora bien, vamos a hacer un cambio de variables. Vamos a llamar a toda esta expresión, vamos a llamarla z. Por lo tanto, vamos a decir z es igual a y a la menos n más 1. Esto es ventajoso, ¿por qué? Porque esta ecuación diferencial va adquiriendo la forma de las ecuaciones diferenciales lineales que vimos en el ejemplo anterior. Por lo tanto, si ahora vamos a derivar esta expresión que tenemos aquí para ver qué forma tiene la derivada de z con respecto a x, qué relación existe entre la derivada de z con respecto a x y la derivada de y con respecto a x. Por lo tanto, derivando esta expresión, obtenemos dz de x es igual, y ahora sería este término que está acá arriba, que está como exponente, es un término constante que pasa para el frente de la y, por lo tanto sería, y vamos a cambiar el orden, vamos a poner primero el positivo y luego el negativo. Sería 1 menos n por y a la menos n más 1, es decir, menos n más 1, y a este exponente hay que restarle 1, sería, los 1 se simplifican y quedaría y a la menos n. Pero todavía, es decir, aquí no sabemos qué expresión tiene y con respecto a x. Aquí solo lo que hicimos fue derivar la función y, que es una función exponencial, por lo tanto hay que aplicar la regla de la cadena. Entonces hay que multiplicar por la derivada de y con respecto a x. Ahora, si pasamos el término constante para el otro miembro, pasa dividiendo, obtenemos 1 sobre 1 menos n dz de x es igual, y ahora este y a la menos n, vamos a pasarlo para el denominador, pasaría como 1 sobre y a la n, recuerden que se le cambia el signo del exponente por dy de x. Y esta expresión que obtuvimos es exactamente
la expresión que se encuentra en este término de este miembro. Por lo tanto, sustituyendo esa expresión, es decir, sustituyendo para este término esta expresión, en la ecuación diferencial obtenemos que 1 sobre y a la n de y de x es 1 sobre n menos 1, 1 sobre 1 menos n, de z de x, más p en x, que es este término, que ya empieza en este término, y es decir, el cambio de variable fue que toda esta expresión iba a ser z, por lo tanto sería z es igual a f en x. Ahora multipliquemos toda esta ecuación por 1 sobre 1 menos n. Por lo tanto tenemos 1 sobre tenemos dz de x, que porque el 1 menos n se cancela con el 1 menos n que aparece aquí en el denominador, más p en x por 1 menos n, que es lo que estamos multiplicando, por z, y eso tiene que ser igual a 1 menos n por la función f en x, que es lo que se encuentra en el miembro derecho. Ahora bien, esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial lineal, por lo tanto se resuelve siguiendo el método el método que usamos en el ejercicio anterior. Por lo tanto, primero vamos a resolver la homogénea, es decir, vamos a hacer este término 0. Primeramente sería dz de x más p en x 1 menos n, z es igual a 0. Esa es la ecuación homogénea. Pues vamos a resolver la ecuación homogénea. Vamos a pasar este término para este otro miembro. Por lo tanto, si es positivo pasa a negativo, sería dz de x es igual a menos p en x, ya pasándolo para otro miembro, 1 menos n, z. Y ahora, esta ecuación diferencial es de variables separables, por lo tanto, podemos hacer una transformación simple para separar las variables. Ello nada más consiste en pasar el z que está en este miembro para el otro miembro dividiendo. Sería 1 sobre z. Y ahora, este de x que está dividiendo en este miembro lo vamos a pasar multiplicando. Sería, entonces en este miembro solo quedaría 1 sobre z de z, es igual a menos p en x por 1 menos n, que son estos dos factores, y esto se multiplica por el de x. Ahora, integrando un miembro, sería integral de 1 sobre z de z es igual a menos, vamos a sacar este menos de la integral y vamos a sacar 1 menos n, que también es un factor constante de la integral. Sería 1 sobre n, integral de p en x de x. Y vamos a sumar la constante de integración, que como vamos a tener aquí, esta integral es la integral del logaritmo, vamos a ponerla como logaritmo natural de una cierta constante c, que siempre sabemos que tiene que ser mayor que 0. Ahora, resolviendo las integrales, sería la primera integral, sabemos que da el logaritmo natural del módulo de z, y eso tiene que ser igual a menos 1 menos n, la integral de p en x de x. Como no sabemos qué forma tiene esa función, por lo tanto la integral no se puede resolver así como está hasta que se sustituya. ¿Qué función es p en x? Sería integral de p en x de x más el logaritmo natural de la constante c, que sabemos que tiene que ser mayor que 0. Entonces vamos a pasar el logaritmo de este miembro para el otro miembro, pasa como la función exponencial, que haría módulo de z es igual a e a la menos 1 menos n, integral, todo eso está en el exponente de esa función exponencial, p en x de x más logaritmo natural de c. Pero sabemos que si tenemos en la potencia una suma, eso se transforma se mantiene la base, es decir, se mantiene la base e, y quedaría menos 1 menos n, integral de p en x de x, y ponemos la misma base y ponemos el otro término de ese exponente, que es el logaritmo natural de c. Pero con propiedad del logaritmo sabemos que e al logaritmo de cualquier argumento es el argumento. Por lo tanto, vamos a resolver este factor y vamos a ponerlo delante. Sería e al logaritmo natural de c es c, y eso lo ponemos delante, e a la menos 1 menos n, integral de p en x
de x es el módulo de z. Si ahora dejamos que la c tome valores positivos y negativos, entonces podemos quitar el módulo, obteniéndose que z tiene que ser igual a c e a la menos 1 menos n integral de p en x de x. Ahora bien, esa es la solución del problema homogéneo. Vamos a encontrar entonces a partir de ella, aplicando el método de Lagrange, vamos a encontrar método de Lagrange o método de variación de la constante también se llama. Vamos a usar esa solución en el caso no homogéneo, que es el primer caso que tenemos mostrados aquí, mostrados ahora en esta ecuación diferencial. Entonces, para ello hay que derivar z con respecto a x, es decir, hay que derivar esta expresión con respecto a x, sería de z de x, y esa constante hay que dejarla, es decir, es una función de x, no es una constante. Es solo constante si para resolver el problema homogéneo, pero la solución que tenemos que buscar no es del problema homogéneo, es del problema no homogéneo. Por lo tanto hay que hacer variar, es decir, esa constante en este caso sería no sería una constante, sería una función con respecto a la variable independiente x. Por lo tanto, dz de x sería la derivada de la primera función, que es la derivada de c con respecto a x, por la segunda función, sería por e a la menos 1 menos n integral de p en x de x, más la función sin derivar primera, la función primera sin derivar, c, por la derivada de la segunda función, sería la derivada de esta exponencial, que es ella misma, sería e a la menos 1 menos n integral de p en x de x, y hay que aplicar regla de la cadena, entonces se multiplica por la derivada de lo que está en el exponente, que sería la derivada de una constante, esa constante sale de la derivada, y la derivada de una integral no es más que el integrando. Por lo tanto, quedaría que esto es menos por el signo menos que va a bajar, 1 menos n, la integral de la derivada de la integral es p en x, sería p en x. Así, sustituyendo estas dos expresiones en esta ecuación diferencial no homogénea, obtenemos que dz de x, que es dcx, que es toda esa expresión, sería dc de x, e a la menos 1 menos n integral de p en x de x, menos esta expresión sería 1 menos n p en x c e a la menos integral de 1 menos n disculpen, sería e a la menos 1 menos n integral de p en x de x, y ahora sería más este otro término, sería más, vamos a escribirlo debajo, más p en x 1 menos n, z, que es c por e a la menos 1 sobre 1 menos n integral de p en x de x es igual a 1 menos n f en x. Ahora bien, este término que se encuentra aquí debajo es exactamente igual al término que está en el número que se encuentra arriba. Por lo tanto, ellos se cancelan, porque esta es una sola expresión, por lo tanto, ellos se cancelan mutuamente, son exactamente lo mismo, y eso confirma que la solución homogénea está bien determinada. Por lo tanto, quedaría que dc de x e a la menos 1 menos n integral de p en x de x tiene que ser igual a este miembro, es decir, a 1 menos n f en x. Por lo tanto, despejando dc de x de esta expresión, obtenemos que dc de x es igual, y este factor vamos a pasarlo para otro miembro dividiendo, pero como saben, como tiene un signo negativo, vamos a dejarlo, no lo vamos a pasar dividiendo, vamos a pasarlo multiplicando, y vamos a quitar solo este signo negativo, porque sabemos que cuando este pasa para abajo, para el denominador de esta expresión,
pero como su exponente tiene signo negativo, sube, y lo único que hace es cambiar el signo menos por el signo más. Entonces quedaría e a la 1 menos n, ya quitando el signo y poniéndolo en el numerador, integral de p en x de x por este factor sería 1 menos n, la función f en x. Y ahora sí, pasando, es decir, tenemos una función solo de x en este miembro, por lo tanto hay que pasar de x para este miembro multiplicándose. Por lo tanto quedaría que dc es igual a e a la 1 menos n integral de p en x de x 1 menos n f en x por el dx. Y ahora sí, podemos integrar ambos miembros. Por lo tanto, la integral del dc es c, y este factor constante sale para afuera de la integral que se va a formar en este miembro. Por lo tanto, quedaría 1 menos n integral de e a la 1 menos n integral de p en x dx por f en x dx más una nueva constante que le vamos a llamar c barra. Ahora vamos a sustituir esta expresión en la solución que hemos encontrado del homogéneo. Es decir, donde está c, vamos a poner exactamente toda esta expresión. Y esa c se multiplica por este término, por este factor. Entonces, si aplicamos distributiva, sería este factor por este término de la, c, de la función c que encontramos, más este factor por el segundo término de esta función c. Esa es la regla distributiva. Por lo tanto, z quedaría como c barra, que es la multiplicación de esta c barra, de este término por este factor, sería c barra e a la menos 1 menos n integral de p en x de x, y ahora vamos a multiplicar este factor por este segundo término, sería más, todos los términos constantes van a salir fuera. Entonces tenemos este término constante, lo vamos a escribir primero, sería 1 menos n, y este factor también vamos a escribirlo primero, sería e a la menos 1 menos n integral de p en x de x, y ahora sí vamos a escribir todo este término, todo este factor sería integral de e a la 1 menos n integral de p en x de x, todo eso multiplica por f en x de x. Vamos a separar estas dos partes. Por lo tanto, esta sería la solución para z del problema no homogéneo que teníamos al inicio. Y por lo tanto, como sabemos que z, la sustitución que habíamos hecho para z era que z era igual a 1 sobre y a la n-1, entonces quiere decir que 1 sobre y a la n-1 es toda esta expresión. Este método es el método general de solución de las ecuaciones de tipo de Bernoulli que vimos su forma general al inicio. Ahora bien, como ya sabemos cómo resolver esta ecuación general, entonces vamos a ver esta ecuación particular de esta familia de ecuaciones diferenciales. Vamos a identificar ahora cada uno de los factores que están presentes. Por ejemplo, vamos a pasar, en esta ecuación diferencial, vamos a pasar y de este miembro para el primer miembro. Sería dy de x, como está positivo, pasa a negativo. Y vamos a ponerlo separado, es decir, vamos a poner 1 sobre 2x por y, que es y sobre 2x, y esto es igual a x al cuadrado sobre 2, y vamos a subir esa y para el numerador, pasaría como y a la menos 1. Si se fijan bien, sería p en x es en esta expresión específica menos 1 sobre 2x, y f en x sería en esta expresión sería x al cuadrado sobre 2, porque es lo que acompaña a la y a la n, por lo tanto x al cuadrado sobre 2, y n en esta expresión sería menos 1, es decir, menos 1 es la n que aparece en la ecuación general. ¿Por qué no lo hicimos al revés? No tomamos
P en X como este término, como este miembro. Lo que sucede es que en la expresión general siempre aparece Y lineal, Y a la 1. Por lo tanto, primero tienen que ubicar bien lo que se encuentra con Y a la 1. Y lo que no tenga Y a la 1, entonces eso sería el otro miembro. Por lo tanto, ya identificamos que esta expresión, esta ecuación diferencial, es de esta familia. Por lo tanto, la solución el método de solución el método de su solución es exactamente igual al método que empleamos en la solución de esta forma general. Así que, por lo tanto, lo primero que hicimos fue pasar esta Y que está a la menos 1, pasarla para este miembro. Por lo tanto, pasa como Y a la 1 para el otro miembro. Por lo tanto, sería Y a la 1 por dy de x es Y por dy de x menos 1 sobre 2x. Y ahora Y a la 1 por Y, o lo que es lo mismo, Y por Y, es Y al cuadrado, es igual a X al cuadrado sobre 2. Lo segundo que hicimos fue llamar a todo este factor Z, es decir, hacer el cambio de variables Z igual a Y al cuadrado. Ahora bien, si derivamos Z con respecto a X, obtenemos que de Z de X es igual, este 2 pasa para delante de la Y, sería 2Y, y al 2 lo bajamos en 1, sería 2 menos 1, 1, por lo tanto sería Y a la 1, que es Y, por dy de x, porque no sabemos qué expresión tiene Y con respecto a x. Pasando el 2 que está en este miembro para el otro miembro dividiendo, tenemos que 1 medio de Z de x tiene que ser igual a Y de Y de X. Que esta Y de Y de X es exactamente lo que aparece. Siempre en este tipo de ecuación va a ocurrir que cuando despejen el término constante, lo que les queda siempre va a coincidir con lo que está con este término de la ecuación diferencial. Por lo tanto, sustituyendo Y de Y de X por 1 medio de Z de X, obtenemos 1 medio de Z de X menos 1 sobre 2X Y al cuadrado, que dijimos que era Z, es igual a X al cuadrado sobre 2, que es una ecuación diferencial lineal que vimos cómo se resolvía en el ejercicio anterior. Ahora bien, multiplicando toda la expresión por 2, este 2 se simplifica con este 2, y se tendría dz de x menos 1 sobre xz es igual a x al cuadrado. Ahora bien, esta es una ecuación diferencial lineal no homogénea, que su método de solución es de la siguiente manera. Se hace a este miembro, se le hace 0, y se resuelve el problema homogéneo. Es decir, dz de x, la solución del homogéneo va a ser dz de x. Sí, muchas personas prefieren, o profesores prefieren poner h para indicar que esta resolución no es la solución general, sino la solución del homogéneo, que también se puede identificar de esa forma. 1 sobre x, que es este miembro, z del homogéneo, es igual a 0. Por lo tanto, ahora vamos a pasar este término para el otro miembro, por lo tanto quedaría dz del homogéneo de x es igual a, y esto pasa para el otro miembro, es decir, este término pasa para el otro miembro con el signo cambiado, sería más 1 sobre x, z del homogéneo. Ahora, pasando esta z para el otro miembro dividiendo y pasando el de x multiplicando, obtenemos que dz del homogéneo sobre z del homogéneo es igual al de x sobre x. Ahora sí tenemos las variables separadas, por lo tanto podemos integrar, sería la integral de z del homogéneo sobre z del homogéneo, integral de dx sobre x, más la constante de integración, que como sabemos que de estas dos integrales va a salir logaritmo, vamos a poner directamente ya el logaritmo de la constante de integración. Por lo tanto, esta primera da el logaritmo natural del módulo de la z homogénea, es igual al logaritmo natural de x, del módulo de x, más el logaritmo natural de esa constante c, que sabemos que tiene que ser mayor que 0. Por lo tanto, ahora pasando el logaritmo para el otro miembro como exponencial, obtenemos sería módulo de z homogéneo es igual a
e a la logaritmo de x más logaritmo de c, que por propiedades del logaritmo sabemos que eso es logaritmo natural de c módulo de x, se multiplican los argumentos. Y también sabemos ahora que por propiedades del logaritmo, e a la logaritmo natural de cualquier argumento no es más que el argumento, por lo tanto esto, es decir, este miembro sería igual a c por módulo de x. Ahora, si dejamos que se tomen valores positivos y negativos, entonces finalmente quedaría que la solución del homogéneo, tiene que ser igual a c por x. Ahora bien, vamos a usar la solución del homogéneo para resolver la ecuación diferencial no homogénea. Para ello hay que hacer variar esta constante, es decir, ahora no sería una constante, sino sería una función que depende de x, que tenemos que determinar. Por lo tanto, hay que ver la derivada de z con respecto a x de aquella expresión del homogéneo. Es decir, dz de x es igual a, esta es la derivada de un producto, por lo tanto, la derivada del primero por el segundo sería dc de x por el segundo, que es x, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Pero la derivada de x con respecto a x es 1, por lo tanto no la ponemos porque es c por 1, que es c. Entonces ahora sustituyendo esta expresión y esta expresión en esta ecuación diferencial, obtenemos dc de x por x más c, que es la derivada de z con respecto a x, menos 1 sobre x, z, que es cx, es igual a x al cuadrado. Esta x se simplifica con esta x que aparece en el numerador, por lo tanto quedaría que c se va a restar con c, por lo tanto también se cancela y se obtiene que x dc de x, que es este término, tiene que ser igual, ya estas dos se cancelan, tiene que ser igual a x al cuadrado. Por lo tanto, esta x pasa dividiendo y x al cuadrado sobre x no es más que x. Por lo tanto, tenemos dc, que dc de x es igual a x. Ahora, pasando este dx que está dividiendo para el otro miembro multiplicando, sería que dc de x es igual a x de x. Ahora, disculpen, es dc igual a x de x. Ahora, integrando un miembro, sería integrar ambos miembros, más la constante que le voy a llamar c barra, que sale de esta integración. Por lo tanto, la integral del dc con respecto a... La integral del dc no es más que c, es igual, la integral de x es x al cuadrado sobre 2, que se le suma 1 al exponente de la x y se divide entre ese exponente nuevo que quedó, más c barra. Ahora, sustituyendo esta nueva expresión de la función c en la solución del homogéneo, obtenemos que z es igual, es decir, la solución de esta ecuación diferencial no homogénea es igual a c, que es todo este término, todo este miembro, por x. Es decir, aplicando ahora la distributiva sería esta x se multiplica por la primera c barra, sería c barra x, aplicando todo eso en ley distributiva. Pues ahora esta x se multiplica por x al cuadrado sobre 2, sería más x al cubo, porque x al cuadrado por x es x al cubo, sobre 2. Y esta es la solución z es decir, la solución de esta ecuación diferencial. Pero habíamos dicho, es decir, la sustitución que habíamos empleado fue que z era igual a y al cuadrado. Por lo tanto, para poner y, es decir, la solución del problema original que era con y, lo único que hacer donde está z, poner y al cuadrado. Z está en este miembro, quedaría que y al cuadrado tiene que ser igual a esta expresión, que es c barra x más x al cubo sobre 2. Y esta es la solución de la ecuación diferencial que nos daban al inicio.